Amar a alguien o amar alguna ideología o causa es algo que hacen la mayoría de las personas. Sin embargo, amar con un amor extraordinario y profundo algo o a alguien es algo que solamente hacen las minorías. Y es por eso que solamente muy pocas personas logran realizar grandes obras, grandes hazañas que bendigan las vidas de muchos, porque ellos pueden dar un amor más que ordinario. Y es precisamente ese el tipo de amor que Dios espera de nosotros sus hijos para que podamos realizar grandes obras en este mundo que bendigan a cuantas más personas sean posible. Vamos entonces a meditar en el tema ¿me amas más que estos? Para indicar que se requiere un amor superior para poder servir al Señor en grande. Y estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Estas palabras están registradas en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 y versículo 15. Permítanme leer para ustedes estas palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vamos a considerar en esta ocasión, hermanos, esta enseñanza de parte de nuestro Señor Jesús para con el apóstol Pedro, al cual le hizo saber que para poder realizar esa grandiosa labor de apacentar sus corderos y de ministrar en su reino, Pedro necesitaba un amor especial, un amor extraordinario. Vamos a considerar en primer lugar el liderazgo muerto de Pedro, que necesitaba ser resucitado. Sí, el liderazgo de Pedro había decaído a un punto extremo, que podría considerarse un liderazgo muerto. Recordemos que habían sido unas horas antes de la muerte de Jesús que el apóstol Pedro había experimentado su decaimiento espiritual más profundo en toda la historia de su vida espiritual mientras había conocido a Jesús. Sabemos que en cierta ocasión él había declarado a Jesús que estaba dispuesto a dar su vida si era necesario por él. Pero muy poco tiempo después de haber hecho esa promesa tan solemne a Jesús, Pedro negó enfáticamente y por 3 veces consecutivas negó que él conocía a Jesús, negó que había estado con él. Y después de haber quebrantado su lealtad al Señor, aunque Pedro experimentó llanto y dolor por haberlo hecho, sin embargo, su relación espiritual con Jesús no fue la misma. Sin embargo, su ministerio después de aquella negación y aquel arrepentimiento, su ministerio decayó profundamente. Así que el ministerio que había recibido de Jesús de ser pescador de hombres había bajado a su nivel más profundo. De manera que es muy probable que el apóstol Pedro, juntamente con el resto de los discípulos, habían tomado la decisión de regresar a la vida antigua que tenían. Así que Pedro es muy probable que había tomado la decisión de volver a su vida de pescador en las costas del mar de Galilea, a como había estado ahí antes de que Jesús le llamara al ministerio. Así que
podemos decir que para que el ministerio del apóstol Pedro volviese a la vida, necesitaba una resurrección para poder proseguir a como Jesús le había llamado desde un inicio. Veamos en segundo lugar la razón por la cual el ministerio de Pedro decayó tanto. Nosotros sabemos que tanto Pedro como el resto de los discípulos habían experimentado una profunda desilusión al ver a Jesús morir en la cruz. Esa muerte de Jesús en la cruz representó para ellos el desvanecimiento de la esperanza que ellos tenían de que Jesús estableciese un reino político en Israel en el cual ellos tendrían alguna participación importante. Así que esta desilusión fue parte de la razón por la cual el ministerio de Pedro había decaído. Sin embargo, además de esta razón, la razón más fuerte por la cual Pedro decayó en su ministerio fue el temor a la muerte. Sí, él experimentó un temor fuerte a la muerte al considerar la posibilidad de que él mismo fuese víctima del Imperio Romano y de los líderes judíos, a como lo había sido el Señor Jesucristo. Así que ese temor a morir fue lo que llevó a Pedro a olvidarse del ministerio de salvar las preciosas almas con el Evangelio que Jesús les había entregado. Quiero decirles, hermanos, que es también el temor a la muerte lo que está explicando por qué muchos líderes espirituales, pastores, maestros, evangelistas, es el temor a la muerte lo que explica por qué ellos han abandonado también sus ministerios hoy día por temor a la muerte que puede causar este virus mortal que está patrullando las calles en todas las ciudades del mundo. Así que, dado que hay un riesgo de morir, tanto líderes como creyentes en general han escapado de las iglesias para buscar refugio en casa, dentro de las cuatro paredes del hogar, a fin de no ser alcanzado por este virus mortal. Pero con ello, los templos han sido cerrados y los ministerios se han caído. Los ministerios están debilitados en la gran mayoría, pues son muy pocos aquellos que todavía continúan una labor a través de los medios virtuales de comunicación. De manera que podemos entonces decir que es el temor lo que ha llevado al cierre de las puertas de los templos y al decaimiento de los ministerios espirituales que se deberían de estar llevando a cabo en una forma aún más robusta en el día de hoy. Y es así entonces que se han cumplido las palabras de Jesús dichas, registradas en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahí encontramos estas palabras: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Así que esta es la triste realidad que hoy estamos viviendo a nivel de líderes espirituales del siglo XXI. El temor a la muerte, el temor a ese lobo llamado coronavirus, ha hecho que estos que fueron llamados al ministerio hayan abandonado el rebaño y hayan cerrado las puertas de los templos para no proseguir. Y de esa manera también se cumplen las palabras de Jesús dichas en el versículo 11 del mismo capítulo de Juan 10, en el cual el Señor Jesucristo dijo que el buen pastor su vida da
por las ovejas. Pero gloria a Dios, porque siempre habrá aquellos pastores que, no importando el peligro y no importando el riesgo, saldrán siempre a cuidar de las ovejas que el Señor les ha encomendado. Un ejemplo de esto lo tenemos en el pastor Ovidio Valladares en Nicaragua, el cual ofrendó su vida por haber cedido el respirador que a él le habían ofrecido para dárselo a alguien que estaba en una condición de mayor peligro de muerte. Fue así que este pastor entregó su vida sirviendo a su prójimo, a como Jesús espera de nosotros sus hijos. Y es también por este amor por las ovejas que pastores en Ecuador, en Brasil y en otras partes del mundo están saliendo a las calles en busca de las almas que están sufriendo no solamente por la hambruna física, sino por el hambre espiritual. Y están yendo a repartir alimentos, alimento material, pero también espiritual, a ese prójimo tan necesitado. Así que damos gracias a Dios por esos siervos que están arriesgando su vida para ir a salvar la vida de aquellos que están en riesgo de una muerte espiritual. Damos gracias a Dios por ministros que, no temiendo al peligro, están cumpliendo la obra. Pero lamentamos el caso de millones de creyentes, de hijos de Dios, que aunque ellos no han sido llamados al ministerio a tiempo completo, también se han encerrado en sus casas para protegerse del peligro, e ignorando así la misión que tienen de llevar la buena nueva de Jesucristo a aquellos que no la conocen, de llevarla a aquellos que hoy es cuando más la necesitan, porque podrían morir en esa condición de pecado sin haber oído el mensaje de salvación de sus almas. Así que hoy debemos hacernos la pregunta: ¿está Dios contento con el encierro en nuestras casas? ¿Está Dios agradado con el hecho de que los templos tengan sus puertas cerradas? ¿No es verdad que no estamos haciendo nada por reclamar nuestro derecho en la sociedad y pedir que se nos respete y se nos deje ejercer nuestro ministerio? Por supuesto, tomando medidas de precaución, como otros hacen, como los impíos, como los comerciantes, que no han cerrado, sino que lo que han hecho es que se han protegido. De igual manera, el liderazgo y el pueblo de Dios debería hacer lo mismo. Seguir ministrando, obrando para el Señor, observando las medidas de protección, pero para no dejar de tener la obra tan importante que nos ha sido encomendada. Hermanos, estamos en tiempos en que necesitamos volver a la vida ese ministerio que se ha muerto en muchos creyentes, en muchos líderes. Necesitamos entonces de una resurrección de ministerios. Así como el ministerio de Pedro había muerto y Jesús lo resucitó, necesitamos orar al Señor para que Él venga y traiga a la vida nuevamente ese fervor por el evangelismo, ese fervor por las almas, ese fervor por la edificación de las ovejas de nuestro Señor Jesús. Y esa es la palabra que el Señor está trayendo a nuestras mentes y corazones, de que debemos volver al ministerio que hemos dejado caer por causa del temor a la muerte. En tercer lugar, veamos la restauración emocional y ministerial de Pedro por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dado que Pedro había negado rotundamente y en 3 ocasiones consecutivas que él conocía a Jesús y que había estado con él, por eso Jesús procedió a preguntarle en 3 ocasiones una misma pregunta. Y la pregunta fue que si le amaba.
¿Y cuál fue la intención de Jesús de repetir 3 veces la misma pregunta? La intención fue restaurar a Pedro en aquella triple negación que había hecho acerca de su conocimiento de Jesús y acerca de aquella negación del ministerio que había recibido del Señor. Por otra parte, que Jesús le repitiese a Pedro 3 veces que se le amaba, con ello le estaba dando a entender la importancia del amor intenso para poder servirle, para poder llevar a cabo las difíciles labores que Él nos encomienda llevar a cabo. Así que, si no se tiene un amor intenso, mayor que el amor que tienen las grandes mayorías, no podremos servir al Señor. No podremos realizar las labores difíciles que Él nos ha encomendado. Así que, amados hermanos, tenemos que entender que así como Jesús restauró a Pedro para que volviese al ministerio, para que olvidara aquel pasado de vergüenza y de deslealtad hacia Él, asimismo el Señor quiere restaurarnos a nosotros, para que volvamos al ministerio que hemos dejado abandonado, para que pongamos nuestras manos a la obra nuevamente, para que nuestras rodillas paralizadas empiecen a volver a caminar en dirección de la obra que nos está esperando. Así que, amado hermano, el Señor también quiere restaurarte emocionalmente, espiritualmente, para que vuelvas a la obra que Él te encomendó, no solo como líder, no solo como evangelista, pastor o maestro, sino también como hijo e hija de Dios, que tienes también una tarea de compartir tu fe con los que no la conocen y de ayudar a tus hermanos más débiles en la fe. En cuarto lugar, quiero que consideremos una nueva labor espiritual que Jesús asignó a Pedro en ese encuentro que tuvo con él. Recordemos que cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez, estando Pedro en la ribera del mar de Galilea, Jesús le hizo la invitación de venir con él para ser pescador de hombres. Esta fue una invitación a venir al rescate de las almas perdidas, de venir a una obra de evangelización del mundo impío. Sin embargo, en esta ocasión en que Jesús se presentó para restaurar a Pedro, Jesús le hace una nueva invitación, la invitación de que apaciente sus corderos, que apaciente sus ovejas. Esta es una invitación diferente a la que recibió inicialmente Pedro. Ahora bien, ¿significa esto que la misión primera que le había encomendado estaba finalizada, que estaba cancelada? De ninguna manera. Lo que esto significa es que Jesús le estaba asignando a Pedro una segunda labor a cumplir, que al mismo tiempo que realizaría la labor de pescar hombres, también realizaría la labor de edificar, de alimentar, de cuidar los corderos del Señor Jesús. Así que era una invitación a trabajar un poco más por el reino, y mayormente cuando habían desertores que no iban a regresar al ministerio por el temor a la muerte. Quiero decirte, amado hermano, que también el Señor quiere que nosotros no solamente hagamos el ministerio que hacíamos en el pasado. Él también quiere que lo ensanchemos, que lo ampliemos y que hagamos el ministerio que dejaron de ser los cobardes que abandonaron sus ministerios por el temor a la muerte. Necesitamos entonces llenarnos de valor y poder volver a la obra y hacer el trabajo que era nuestro, más el trabajo que ya no harán aquellos que han desertado de los caminos del Señor. Debemos entender entonces que el desempeño ministerial de muchos líderes y creyentes ha sufrido una terrible paralización por causa de este
mortal virus que ha aparecido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no debe haber peligro tan grande que justifique el abandono de las tareas que nos fueron encomendadas por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de la pandemia debe seguir adelante, debe proseguir su camino. Hay un canto por ahí que dice que la iglesia no se detiene, sino que sigue su marcha para predicar. Sí, la iglesia de Jesucristo debe continuar su marcha a pesar del obstáculo del coronavirus que se interpone en su camino. Que el Señor nos conceda experimentar un verdadero avivamiento y que sea inmediato el avivamiento que experimentemos, porque las almas están muriendo sin conocer a Cristo, y que lo experimentemos pronto porque las puertas de predicación se están cerrando. Los espacios de la iglesia en la sociedad se están cerrando. Pronto viene una etapa en que será prohibido predicar. Pronto viene una etapa en que se permitirá predicar solamente si se está alineado políticamente. La predicación genuina y pura está a punto de enfrentar grandes obstáculos. Muy pronto habrá de llegar una feroz persecución contra la iglesia verdadera, no contra la falsa. La falsa tendrá puertas abiertas, pero la iglesia verdadera está a punto de experimentar un obstáculo grande en el desempeño de su labor. Que el Señor nos ayude a amarle más que a nuestros padres, más que a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, más que a nuestro trabajo, más que a nuestra comodidad y más que nuestro amor a nosotros mismos, que nuestro amor a la propia vida. Porque solamente con un amor más intenso es que podemos realizar la labor que necesita ser realizada. Tomemos conciencia, amados hermanos, que sin un amor intenso no es posible realizar el ministerio. Entendamos entonces que estamos en días de gran peligro, días en los que habrá más traidores, más desertores de los caminos del Señor, de las filas del ejército espiritual de Cristo. Y necesitamos entonces fortalecer nuestras convicciones y elevar nuestro amor para poder pagar el alto precio que se necesita pagar por la causa de Cristo. Que el Señor nos ayude entonces a obedecerle, no solamente cuando es fácil, no solamente cuando no hay peligro, sino a obedecerle cuando es difícil y cuando hay peligro y aún peligro de muerte. Que el Señor entonces nos ayude a entender cuán importante es la labor que nos ha encomendado en esta generación tan difícil en la cual nos ha tocado vivir. El Señor Jesús invitó a Pedro a volver al ministerio. Asimismo, está invitando a estos pastores, maestros, evangelistas y creyentes en general que vuelvan al ministerio que les había asignado y que ha sido abandonado. Que el Señor nos conceda no huir del peligro. Que nos conceda no cometer el error de abandonar el rebaño que nos ha encomendado. Sigamos el ejemplo de los creyentes del primer siglo, que ni la persecución, ni la cárcel, ni el peligro de muerte les detuvo en el cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio. Y fue por causa de ellos que el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Y fue por causa de ellos que el Evangelio nos llegó a América, para que nosotros también fuésemos bendecidos con tan precioso mensaje. Pero primero ellos necesitaron vencer el temor a la cárcel, el temor a ser golpeados físicamente y el temor a ser crucificados también, como Jesucristo fue crucificado. Tratemos, amados hermanos, de no olvidar que el Señor Jesús llamó
por su nombre a Pedro. Él le dijo, Simón, Simón Pedro. Y lo llamó al ministerio, lo llamó por su nombre al ministerio 2 veces. La primera vez, allá en el norte, junto al mar de Galilea. Y la segunda vez también, cuando Jesús ya había resucitado, una vez más junto al mar. Y en las 2 ocasiones le encomendó realizar una obra para la gloria de su nombre. Y en la segunda ocasión le pidió que retomara el ministerio que había abandonado. De la misma manera, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Sí, mi nombre, Frank. Toma tu ministerio, cumple tu ministerio. Carlos, Luis, Eduardo, María, Marta, cualquiera que sea tu nombre, el Señor te está llamando por tu nombre, para que retomes el ministerio que has abandonado al estar encerrado en tu propia casa. Tenemos que cumplir, hermanos, tenemos que hacerlo. El tiempo se acaba, la iglesia está por partir. Hagamos el trabajo ahora que todavía es posible. Ya vienen los días en que será prohibido, en que será difícil. Pero mientras gocemos de la libertad que aún queda, hagámoslo de la mejor manera posible. No permitamos que el coronavirus nos amedrante y nos encierre y nos ate de manos y de pies y que tape nuestra boca para no predicar tan precioso mensaje. Que Dios te bendiga y espero que recuerdes esto. El Señor te está llamando por tu nombre. Que vuelvas a la obra, que vuelvas al ministerio, porque el tiempo se acaba y el mundo perdido necesita este mensaje y el pueblo de Dios necesita ser edificado con esta palabra que se nos ha confiado. Que Dios te bendiga y manos a la obra. Gracias, amados hermanos, por apoyar este ministerio